buenas, queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión, diversidad, Diversos Plus. Y siempre, siempre la cultura todo lo ocupa, pero también la diversidad. Y hoy tengo entre mis manos un libro, Levap, El efecto Luciérnaga, de Luis Amavisca y Juana Cortés. Pero tengo no solamente a Luis Amavisca. Bienvenido, Luis. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico de que estés con nosotros aquí en nuestro programa de diversidad en Canal Málaga Televisión. ¿Por qué te crees tú que yo te he invitado a este programa y tengo esta novela en la mano? Bueno, Le va a ver efecto Luciérnaga, eminentemente es un thriller con algún ingrediente de ciencia ficción, pero con una tesis emocional muy potente. La idea principal es qué pasaría si se comprobase científicamente la reencarnación. Entonces, a partir de ahí, solo esa idea ya tiene un componente de diversidad muy fuerte, ¿no? La novela plantea una organización que está a punto de demostrar científicamente la reencarnación y ellos apuestan mucho por ello porque creen que pueden cambiar el mundo. Creen que si descubrimos que nuestro familiar querido fallecido se ha reencarnado en situaciones desfavorecidas, se tejerán redes de empatía, haremos algo por cambiar esas situaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, esto no interesa al poder, la empatía no interesa y los miembros de esta organización serán perseguidos en este thriller, ahí los componentes del thriller, para intentar hacer pública la verdad. Pero este concepto obviamente también tiene algo muy de diverso. En un momento dado en la novela una de las protagonistas, Anna Cusack, dice: ¿de verdad el alma va a hacer distinciones con el cuerpo que habitará? ¿Vamos a ser siempre blancos? ¿No cambiaremos de raza, de género? Y si esto realmente se descubriera científicamente, podríamos hacer desaparecer misoginia, homofobia, machismo, racismo, con lo cual también la tesis es muy utópica y por supuesto, habla de igualdad y de intentar corregir cosas como la homofobia, ¿no? ¿Tú crees que tenemos que pensar en la ausencia de homofobia como algo utópico, como si fuese ciencia ficción? Porque una de las cosas que perseguimos aquí es precisamente que ese respeto y esa dignidad por la diferencia no sea ciencia ficción ni una utopía. Pero la realidad es apabullante y nos lleva a ser absolutamente objetivos y saber que de momento existe homofobia y que existe bifobia y que existe machismo y, por supuesto, racismo. ¿Cómo podemos contribuir desde este plano cultural o desde tu obra a que esto sea un poco más fácil para toda la diferencia? Me llevas directo a una de las frases de una persona a la que estimo mucho, de la comunidad lectora, Rosa Montero, ¿no? Cuando Rosa Montero leyó la novela, decía: la ciencia ficción nos sirve para imaginar diferentes posibilidades que nos ayuden a reflexionar. Desde ese punto de vista, porque Levap plantea una tesis de ciencia ficción, pero luego la historia es un futuro muy cercano, es un 2039 en el que poco ha cambiado, un mayor control de la información, pero poco más. Y esa tesis de ciencia ficción de la reencarnación de las almas es la que nos lleva a... ¿Podríamos inventar algo que realmente cambiara el concepto de empatía? ¿Podríamos inventar algo que realmente nos hiciera ver que merecemos el mismo respeto y que todos somos iguales? Las guerras podrían acabar, podríamos decir, estoy bombardeando a la reencarnación de mi madre. Podríamos pensar, es que yo que soy machista y misógino, es que a lo mejor yo voy a ser mujer en mi próxima vida, ¿no? Hay tantas ideas y en la ciencia ficción se trata un poco de eso, ¿no? De un abanico de posibilidades que se abren en nuestra cabeza y con la reflexión yo creo que podemos intentar un poquito mejorar, ¿no? Yo recientemente también he escrito un libro a dos manos con otra persona. ¿Cómo ha sido vuestro proceso? Bueno, ha sido, la verdad, que muy gratificante. Yo creo que hemos remado siempre para adelante porque no ha habido un apego excesivo jamás. Hemos remado por la historia y por los personajes. Un poco el guión lo compartíamos, la escritura la compartíamos. Ha sido un proceso muy hermoso. El escritor persona, ¿en qué situación se encuentra como escritor? ¿Hacia dónde quiere construir su personaje literario? ¿Qué eres tú?
Don Bueno, Luis, ¿hacia dónde va? ¿hacia dónde va Luis? ¿Qué escribe Luis ahora? ¿Qué piensa Luis para crear? Luis ha escrito muchos libros infantiles, Luis ahora está más metido en novela de adultos y a mí me interesa mucho hablar de igualdad, ¿no? Tanto en mis libros infantiles como en las novelas, ¿no? Me interesa reflexionar sobre las diferentes facetas del ser humano, ¿no? Sobre la luz, pero también sobre la oscuridad. Para hablar de utopía o de un pensamiento de igualdad tenemos también que hacer ver la desigualdad. Y yo creo que estoy ahí un poco, ¿no? Cuando estás en este tipo de reflexión sufres algo ante la evidencia de lo que apuntabas antes de la realidad, pero también es una satisfacción proyectar hacia lo contrario, visibilizar y contar una historia que enganche, pero que también tenga unos factores emotivos potentes que nos hagan reflexionar sobre todo esto. ¿Tú crees que la sociedad hoy en día tiene ganas de reflexionar? Porque yo te oigo y me parece un discurso, no sé, con mesura, ¿no? Necesitado, quizá, para muchos hoy en día. Pero sin embargo, ¿tú crees que la inmediatez que nos atrapa nos permite esa mesura, esa reflexión? Bueno, yo creo que generalizar sociedad, somos tantas y tantos, hay gente que le gusta mucho reflexionar, sí, por fortuna. Y hay gente que se deja llevar por impulsos, con la inmediatez, que juzgan sin saber. Eso es lo que sería buenísimo intentar cambiar, ¿no? Pero estamos divididos como sociedad, ¿no? Y no estamos en un momento de una gran reflexión y por eso más que nunca es importante intentar crearla, intentar encontrar un gancho, ¿no? Algo que llame la atención, ¿no? Nosotros lo estamos viendo ya mucho con lectoras y lectores, ¿no? Hay quien le va a ver thriller y la tesis de la reencarnación, de la igualdad, bueno, lo ven más como el thriller y quizás no les llama tanto la atención, pero la mayoría sí. Hay un punto en el que dicen, como lector que soy, lectora de esta novela, si esto fuera verdad, ¿en qué cambiaría el valor de la vida humana para mí? O de las personas que perdí, o cómo vería esos cambios, ¿no? Si se reencarnara un ser que quise en otra raza o en otro sexo, ¿cómo sería todo después de esta lectura o durante la lectura, ¿no? Durante mi propia momento como lector, ¿no? El personaje lector, a mí veo la novela y me resulta súper atractiva. Yo quisiera ser tan empático como para poder entender ese mundo de ciencia ficción futura y yo convertirme, aunque creo que no lo soy, pero termina siendo un poco, hasta yo mismo, homófobo, racista, por la educación que hemos recibido, tenemos algunas actitudes. ¿Tú crees que realmente ese examen no nos limita al mismo tiempo como personaje, como ser libre de una sociedad? ¿No? Esa lupa, ese escrutinio permanente que a veces nos fustiga, ¿no crees que no será como inalcanzable esa ciencia ficción? Ese mundo quimérico. Podría ser un poco el riesgo. En la comunidad prelectora y en los lectores estamos viendo que hay mucha gente que nos dice, a mí no me gusta la ciencia ficción, pero me ha encantado el EVAP. A mí no me gusta el thriller, pero me ha encantado el EVAP, el efecto luciérnaga. Con respecto a veces esas limitaciones, ¿no? Cuando nos quedamos con esa lupa, el EVAP es una novela muy plural y hay muchos personajes. Es una novela coral, se sigue muy bien a todos, muy cinematográfica. Las diferentes lectoras y lectores empatizan más con uno que con otro y ahí está también ese espectro, por supuesto, en el que si queríamos representar el mundo hay diversidad de todo, de edades, desde niños hasta ancianos y edad media, hay diversidad racial, hay por supuesto diversidad sexual, porque teníamos que representar el mundo, e incluso diversidad funcional. Y se empatiza con uno, con otro, con varios, pero al final entras, ¿no? Una vez que superas esa tesis, de qué pasaría si se inventa algo así, no es tan difícil, ¿no? Imaginarlo. Está editado por Imperdibles. Por Domo Ediciones, Los Imperdibles es la colección. Perdona. Ediciones Domo. Vale, perfecto. Podemos encontrar el libro, obviamente, en su página web y podemos encontrarlo en cualquier librería. En cualquier librería. Está muy bien distribuido. En Málaga, por ejemplo, está en Librería Luces, en Rayuela, en Proteo. Por supuesto están grandes cadenas, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, está muy bien distribuido, lo estamos encontrando una buena sorpresa porque libreras y libreros lo están acogiendo muy bien. Muy bien, pues es que es muy importante decir todo esto, aquí veo la página web,
duomoediciones.com, que la pondremos ahora después cuando edite nuestra querida compañera Almudena el programa, pondremos la página web para que alguien encuentre ahí la obra. ¿Y qué le habéis pedido a la novela? ¿Qué le hemos pedido? ¿Qué le habéis pedido? ¿Al empezar o al acabar o durante? No, te digo... en el proceso, yo no sé, yo escribo, ¿no? Y como escribo, yo sé que esa novela tiene un objetivo. Ahora estoy con otro proyecto distinto y sé que cuándo voy a escuchar lo que realmente he conseguido con ese proyecto. ¿Habéis escuchado ya lo que queríais de este gran proyecto? Porque es como a su vez utópico en sí. Sí, lo estamos escuchando. Hace poco en una presentación hablaban si Le Baf era una utopía distópica por el marco social o si era una distopía utópica. Utópica, bueno, muy interesante. Y ahí estaba un poco el punto, ¿no? Para nosotros Le Baf era una reflexión sobre la condición humana, sobre la diversidad, lo que un poco comentaba antes, ¿no? Sobre esta luz que puede ser tan hermosa, pero también sobre estas sombras que pueden ser crueles, ¿no? Hay mucha luz, mucha crueldad. Hay, bueno, toda esta trama que te va envolviendo, pero sobre todo hay esa reflexión sobre qué es ser humano, ¿no? Hay también una cuestión existencial, ¿no? Hacia dónde vamos y si la vida realmente el valor que le damos podría cambiar en cuanto a ese valor. Y en todo esto sí hemos recogido y seguimos recogiendo algo muy importante con respecto al sentido que nos llevó a crear la novela. Pues yo sí le doy valor a todo lo que dices y creo que tiene un valor que va a crecer exponencialmente, porque realmente insuflar esa utopía, distópica o no, pero insuflarla ya es un valor en sí a la hora de presentar un proyecto de estas características, además vinculado con la creación y con cualquiera de las manifestaciones culturales. Yo creo que si yo hubiera escrito esta novela, que quisiera oír esto que yo acabo de decir, reconocer el valor intrínseco, ¿no? de todo esto. Así que todavía no la he leído, pero no voy a faltar a la verdad, pero es atractiva. Entonces esto es muy interesante a la hora de acercarse a un libro, que per se ya sea atractiva la obra antes de bucear en ella. Luis, ha sido un verdadero placer que estés con nosotros y que nos hayas contado esta utopía tan maravillosa, Le Baf, el efecto luciérnaga, que además tiene un marco de thriller, como leo en la portada, todavía lo hace más interesante para un lector. Y quiero acabar haciéndote una pregunta que a veces redundo, pero que estoy convencido que sucede más de lo que yo creo. ¿Qué es lo que tú quisieras contar de tu novela que yo no te haya preguntado, que haya sido incapaz de bucear yo como entrevistador? Bueno, yo creo que podría siempre, me cuesta un poco, ¿no? Pero la parte esa en el proceso de escritura, cuando te enamoras de los personajes y los has creado, ¿no? Ese proceso creador junto con Juana, esa parte en la que también sufres, ¿no? La parte de ese sufrimiento que está ahí, ¿no? Con el dolor que hay, porque Le Baf tiene luz, tiene amor, tiene persecuciones, pero cuando tienes que dejar a algún personaje, hay una parte que se queda ahí, ¿no? Y sobre todo, cómo siguen las consecuencias resonando en tu cabeza, ¿no? Como para mí está muy vivo todas las consecuencias de lo que ha ocurrido a estos personajes a los que llegas a querer tanto, ¿no? Y ahí eso resuena un poco y hay una parte de soledad de todo ese proceso, pero también es muy hermoso cuando lectoras y lectores te dicen un poco lo mismo, ¿no? Cuando se han quedado dolidos o cuando nos dicen cosas tan bonitas como que han llorado de pena, pero que también han llorado de alegría. En Le Baf hay una cosa muy original, que es, en la literatura hemos hablado mucho de las despedidas, del duelo, del proceso de pérdida, pero no hemos hablado de posibles reencuentros. Y Le Baf tiene eso, ¿no? Eso es una emoción muy sugerente, que es un reto, porque nos ha contado, y que Juana y yo, bueno, nos valimos de la sensorialidad para hablar de estos posibles encuentros. Sí, es utópica, pero es muy optimista, sí. Sí, esta tiene cierta medicina optimista, es interesante. Un verdadero placer, don Luis Amavisca, un placer que estés con nosotros, con Le Baf, el efecto luciérnaga, que la recomiendo solamente por lo que nos ha contado Luis, es bastante más que recomendable que nos acerquemos a esta obra. Nos veremos más veces porque tienes
currículum de miles de cosas que seguramente coincidiremos en algún otro momento televisivo o comunicativo en general. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Francisco. Enhorabuena por vuestra obra. Gracias. Y amigos, amigas, como siempre, muchísimas gracias por tanto cariño. Nos vemos muy pronto aquí en Canal Málaga Televisión. Chao.